Hola, hermanos y hermanas. Qué bueno encontrarnos un día más para poder conversar acerca del Evangelio y poder ayudarles un poquito en lo que fue la clase esta semana. Bueno, la semana pasada, ¿cierto? Vimos que los lamanitas, gran parte de los lamanitas se convirtieron, el pueblo de Amón, enterraron sus armas, se establecieron en Gerson. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Pero no todo es pura felicidad porque aparece un hombre ya que se llama Corior, que era un anticristo, y comienza a predicar, va a Saraemla, va a los distintos pueblos, a predicar, ¿cierto?, en contra del Evangelio y en contra de la doctrina del Evangelio. Primero vamos a ver qué es lo que es un anticristo. Corior era un anticristo. Y dice, en la guía para el estudio de la escritura, dice lo siguiente: un anticristo es toda persona o todo aquello que sea una representación falsa del verdadero plan de salvación del Evangelio y que manifiesta o secretamente se oponga a Cristo. Juan el Revelador describió al anticristo diciendo que es un mentiroso. El mayor anticristo es Lucifer, pero tiene muchos colaboradores, tanto entre los seres mortales como entre los espíritus. Y también la hermana Julie Beck se refirió, quien fue presidenta de la Sociedad de Socorro, general de la Sociedad de Socorro, enseñó en alguna oportunidad lo siguiente, dice: cualquier doctrina o principio del mundo que oigamos y que sea antifamilia, también es anticristo. O sea, es muy claro, ¿cierto?, quién es o qué es un anticristo. Bueno, este señor predicaba, ¿cierto?, en contra de las profecías que habían declarado los profetas sobre la venida de Cristo. Bueno, él decía muchas cosas. Decía que no había ningún Cristo, que para qué esperáis a un Cristo. Además, en esa época ellos tenían, igual que nosotros aquí en nuestro país, tenían libertad de elegir en cuanto a lo religioso. Por lo tanto, no había muchas formas de castigarlo a no ser que él cometiera un crimen o un acto delictivo. Por lo tanto, el primero fue a Gerson a predicar su verdad, que era contra el Evangelio, pero las personas ahí lo llevaron donde Amón, el sumo sacerdote, y fue atado y echado de la ciudad. Después fue a Gedeón, hizo lo mismo, a predicar en contra, pero ahí fue llevado frente, ¿cierto?, al sumo sacerdote y al juez superior, quienes no quisieron responderle a todas estas injurias y falsedades que él decía, y que lo que hicieron, lo llevaron de vuelta, lo llevaron a Saraemla para que Alma y el juez superior, ¿cierto?, se encargara de él. Y vamos a ver en Alma 30-31 qué es lo que pasó. Y dice: y prorrumpió en palabras muy altaneras delante de Alma, y vilipendió a los sacerdotes y a los maestros, acusándolos de desviar al pueblo en pos de las tontas tradiciones de sus padres, a fin de hartarse con el trabajo del pueblo. Y en el 34 dice: de modo que si no recibimos nada por nuestro trabajo, que es lo que le responde Alma a lo que él estaba cuestionando, porque él decía que casi que era un pueblo que le habían lavado el cerebro, que estaban en una locura, ya que los hacían trabajar para que ellos sobrevivieran, los sacerdotes. Entonces Alma le contesta lo siguiente: de modo que si no recibimos nada por nuestro trabajo en la iglesia, ¿qué nos beneficia trabajar en la iglesia aparte de declarar la verdad para regocijarnos en el gozo de nuestros hermanos? ¿Ya? Y en el 39 también le dice Alma, y Alma le dijo: ¿negarás nuevamente que hay un Dios y negarás también al Cristo? Pues he aquí te digo, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. O sea, Alma, con su fe inquebrantable y su testimonio, le responde, ¿ya? Y en el 42 le dice lo siguiente: he aquí, yo sé que lo crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira y has desechado el espíritu de Dios, de manera que no puede tener cabida en ti, porque el diablo tiene poder sobre ti y te lleva de un lado para otro inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios. Bueno, él es cierto,
como cuestionaba la existencia de Dios, cuestionaba lo que que las personas siguieran a Dios y a este Cristo que iba a venir, y que él decía que no iba a venir, que era un invento para tenerlos subyugados, ahí controlados al pueblo. Pero Alma, con sus palabras, con el Espíritu, le responde siempre, para que él pueda entender y comprender. Pero era un hombre demasiado, demasiado, ¿cierto? Con su corazón cerrado a todo lo que tuviera que ver con las verdades del Evangelio, aunque en el fondo él sabía que lo que se le estaba predicando era verdad. Y Coriol lo que quería era una señal, y él le pedía una señal a Alma, le decían, pero dame una señal y yo voy a creer. Y en Alma 30:44 le responde Alma lo siguiente. Mas Alma le dijo, ya has tenido bastantes señales, ¿quieres tentar a tu Dios? Dirás, muéstrame una señal cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos y también de todos los santos profetas. Las escrituras están delante de ti, sí, y todas las cosas indican que hay un Dios, sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella, sí, y su movimiento, sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un creador supremo. Y yo al leer esto, lo que le contesta Alma, me acordé que en esta semana en la primaria se habían pedido algunas asignaciones, y mi pequeña nieta, Emilia, de 7 años, cuando se le preguntó acerca, ¿cierto?, sobre la existencia de Dios, y dijo, mi nieta pequeña dijo lo siguiente, en un video que grabó para la primaria, ella dice que sabe que existe Dios, porque cuando mira por la ventana, ve la lluvia que cae, y eso ayuda a las personas, y también piensa que existe Dios, porque veo personas ayudando a los demás, los que están en la calle. ¿Se dan cuenta? Un testimonio de una niña tan pequeña y tan similar a lo que dice Alma. A lo mejor lo de Alma tiene más contenido, tiene más sabiduría, pero una niña pequeña va en la misma línea del testimonio que tenía Alma, para poder enseñar. Entonces, Alma le dice a él, oye, si tú vuelves a negar a Dios o la existencia de Dios, vas a quedar mudo. Y él en el versículo 48 le dice, entonces Coriol le dijo, no niego la existencia de un Dios, mas no creo que haya un Dios. Y también digo que tú no sabes que hay un Dios, y a menos que me muestres una señal, no creeré. O sea, él insistió en la señal, pero súper astuto. Es como lo que hace Satanás con nosotros, que nos hace creer que lo que nosotros pensamos, ¿cierto?, es lo mismo que él está diciendo, o cambia las cosas porque dice, no niego la existencia de un Dios, cuando Alma le dice, ¿cierto?, que si él vuelve a negar la existencia de Dios, queda mudo. Entonces, pero él dice que no niega la existencia de Dios, pero además dice que no cree que haya un Dios. ¿Se dan cuenta cómo cambian las palabras? Y son significados totalmente distintos, pero el que creyó que con eso se iba a salvar de quedar mudo. Pero no fue así. O sea, él quedó mudo por porfiado, por tosudo, por mantener, ¿cierto?, su creencia, porque estaba totalmente poseído por un mal espíritu de Satanás. Bueno, a nosotros también nos pasa a veces lo mismo, ya que insistimos en que esto no es así, que esto es así, cuestionamos las cosas y caemos ¿cierto?, en estas sutilezas que hace Satanás con las personas, ¿ya?, de hacernos creer que ese es el camino, siendo que el camino es este otro. Entonces, ¿qué podemos? Meditemos en qué enseñanzas son similares a las falsas enseñanzas de nuestra época. Bueno, las autoridades han dicho, muchos profetas, que el libro de Mormón es para nuestro tiempo. Y precisamente es por eso, porque sus enseñanzas y las experiencias que hubieron, tanto las buenas como las malas, son muy parecidas a lo que nosotros vivimos hoy día, o son casi exactamente iguales en distintas épocas. O sea, Satanás siempre va a tratar de engañarnos con doctrina falsa. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner mucho cuidado para ver cómo seguimos adelante. Y siempre tenemos que tener
como presente las verdades del Evangelio. Todas las cosas testifican de Dios. Yo eso tengo un tremendo testimonio. Como dice Emilia, mi pequeña nieta, que ella mira por la ventana, ve la lluvia y ya solo eso le da testimonio, ¿cierto?, de que existe Dios. Bueno, Alma encabeza una misión después de que este hombre quedó mudo y por ahí deambulando hasta que los soramitas lo mataron. Alma encabeza una misión precisamente para ir a predicar a los soramitas. ¿Quiénes eran los soramitas? Eran disidentes nefitas, apóstatas, que ellos negaban a Cristo y Soram, su jefe, por eso se llamaba soramita, ya inducía a que ellos tuvieran ídolos, a que adoraran la riqueza. Y en Alma 31:5, bueno, Alma va con sus hermanos, va con algunos de sus parientes también a predicar. Y en Alma 31:5 dice lo siguiente: y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo justo, sí había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Entonces él dijo, esta es la clave y tenemos que ir donde los soramitas a predicarles y para que ellos nos escuchen. La palabra de Dios más potente que cualquier artimaña de Satanás. Hay que salir a predicar. Y en Alma 31, 9, 10 dice lo siguiente, dice, pero habían caído en grandes errores, pues no se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios ni sus estatutos según la ley de Moisés, ni tampoco observaban las prácticas de la iglesia de perseverar en la oración y súplica a Dios diariamente para no entrar en tentación. Más aún, ellos, ¿qué es lo que tenían? Había una oración única, estable, la que repetían todos en un lugar específico que ellos habían puesto ahí y ellos repetían, cada uno repetía esa oración ese día. Se iban a su casa, pero se olvidaban de Dios, o sea, ellos decían que sí había un Dios, decían creemos, en el 16 dice, Santo Dios, creemos que tú nos has separado a nuestros hermanos y no creemos en la tradición de nuestro hermano que les fue transmitida por las probabilidades de sus padres, más creemos que nos has escogido para ser tus santos hijos y también nos has dado a conocer que no habrá Cristo, ¿ya? Además ellos se creían como una clase privilegiada, hijos escogidos, ¿ya? O sea, cero humildad. Entonces, como tenían esta oración repetitiva, Alma quedó como espantado y los demás que lo acompañaban. Entonces, ¿qué es lo que hizo Alma? Ya en el Alma 31, en 33, vamos a ver lo que hizo Alma y dice, concédeles que tengan fuerza para poder sobrellevar las aflicciones que les sobrevendrán por motivo de las iniquidades de este pueblo. Porque Alma oró para pedir, ya por los soramitas, oró por ellos, oró para poder ayudarle, de ver cómo se podía llegar a ellos, porque de verdad él sufría por lo que le pasaba al pueblo y lo que estaban haciendo. Entonces, este ejemplo de Alma lo podemos llevar a nuestras vidas. Cómo siempre tenemos sufrimiento y acongojamiento porque alguien de nuestra familia o algún amigo se alejó de la iglesia o no está en la iglesia o no quiere aceptar el evangelio. Y aquí está la clave. Alma nos enseña que hay que orar por las personas, tener el Espíritu de Dios para poder predicar y poder compartir el evangelio, para decir las palabras precisas y tocar el corazón de esas personas. Porque cuando Alma dice que hay que poner a prueba la virtud de la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, lógico que las personas no van a tener ninguna posibilidad de conocer el evangelio. Y en el 35, en 34-35 dice lo siguiente: oh Señor, concédenos lograr el éxito al traerlos nuevamente a ti en Cristo. He aquí, sus almas son preciosas, oh Señor,
y muchos de ellos son nuestros hermanos. Por tanto, danos, oh Señor, poder y sabiduría para que podamos traer a estos nuestros hermanos nuevamente a ti. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El sufrimiento que causa, así como alma, nosotros también en nuestro tiempo tenemos este sufrimiento muchas veces, de cómo traer a algunas personas al Evangelio, cómo enseñarles el Evangelio, cuando vemos la vida que están llevando. Y muchas veces eso tiene consecuencias. Y en el 38 dice, y el Señor les proveyó a fin de que no padeciesen hambre ni tuviesen sed, sí, y también les dio fuerza para que no padeciesen ningún género de aflicciones que no fuesen consumidas en el gozo de Cristo. Y esto aconteció según la oración de Alma, y esto porque oró con fe. O sea, ellos necesitaban seguir predicando y necesitaban también que el Espíritu de Dios estuviera con ellos para poder predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la palabra de Dios tiene el poder, todo el poder, ¿cierto?, para conducir a las personas hacia la rectitud y la felicidad, hacia la rectitud y la felicidad. Podemos realizar cambios en nuestras vidas y en la vida de los demás. Entonces, para pensar y poder compartir con nuestra familia y ponernos como meta. ¿Cómo la palabra de Dios ha cambiado nuestra vida? Que podamos recordar, ¿ya? ¿Cómo la palabra de Dios ha cambiado nuestras vidas? ¿Somos los mismos antes o ahora somos otras personas? Y somos mejores personas. Mira, les voy a leer algo que dijo el Elder Holland, que compartió y dijo, ay, siempre pasa lo mismo, paciencia. Paciencia, pero la tecnología a veces juega en contra. El Elder Holland dijo, estamos en verdad enseñando a nuestros jóvenes y a nuestros miembros de tal modo que eso les sirva de sostén cuando lleguen los reveses de la vida, o les estamos dando una golosina teológica o calorías espiritualmente vacías. Durante un crudo invierno hace varios años, el presidente Boyka Packer comentó que un número considerable de venados había muerto de hambre, aunque tenían el estómago lleno de heno. En un esfuerzo sincero por aliviar la situación, las agencias habían suministrado lo superficial, cuando lo que se necesitaba era lo sustancial. Lamentablemente habían alimentado a los venados, pero no los habían nutrido. En verdad, Satanás no es discreto en sus enseñanzas. ¿Por qué habríamos de serlo nosotros, ya sea que impartamos enseñanzas a nuestros hijos en el hogar o lo hagamos frente a una congregación en la iglesia? Nunca permitamos que la fe sea algo difícil de advertir. Presentemos sermones basados en las Escrituras. Enseñemos la doctrina revelada. ¿Te das cuenta? Lo que enseña Elder Holland respecto a que debemos nutrir nuestra alma con lo necesario y lo importante, no superficialmente como pasó con los venados. Entonces, esta clase me gustó mucho porque, bueno, con la consistencia que tiene Alma en el Evangelio, nos da fuerza a cada uno de nosotros para seguir adelante y poder seguir compartiendo el Evangelio. Yo sé que estas cosas son verdaderas. Sé que, igual que mi nieta, cuando miro por la ventana, cuando miro las estrellas, cuando miro el cielo, cuando miro los paisajes, nosotros que vivimos en Puente Alto, la cordillera, la nieve, la lluvia, ¿ya? El verdor de los árboles, la luna, ¿ya? Todas esas cosas testifican de la existencia de Dios. Y sumamos a esto nuestro testimonio que hemos adquirido con los años. Es evidente que tenemos que seguir en este camino y ayudando a las demás personas para que podamos, ¿cierto?, llevar esa palabra de Dios y compartir el Evangelio con ellos. Yo sé que estas cosas son verdaderas, sé que Jesucristo vive en cada cosa que hay en mi vida, a pesar de las dificultades que podamos tener. Y comparto mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.